El libro de Jueces, ubicado en el Antiguo Testamento de la Biblia, es una obra que relata un periodo crucial en la historia del pueblo de Israel. Abarca un tiempo de transición entre la conquista de la tierra prometida y el establecimiento de la monarquía en Israel. Compuesto por una serie de relatos y episodios, el libro de Jueces destaca el ciclo recurrente de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación que caracterizó esta etapa de la historia israelita. El título, Jueces, hace referencia a los líderes carismáticos y militares que surgieron en momentos de crisis para liberar al pueblo de la opresión de sus enemigos. A lo largo del libro, se destacan figuras notables como Gedeón, Débora, Jefté y Sansón, quienes desempeñaron roles cruciales en la salvación de Israel en momentos de dificultad. Sin embargo, el libro de Jueces también revela la fragilidad y la imperfección humana, ya que los líderes escogidos no estuvieron exentos de errores y desafíos personales. A través de sus relatos, el libro de Jueces ofrece lecciones morales y espirituales sobre la importancia de la fidelidad a Dios, así como las consecuencias de apartarse de sus mandamientos. Este libro proporciona una mirada profunda a la compleja relación entre Dios y su pueblo, resaltando tanto la gracia divina como las consecuencias de la desobediencia. En última instancia, el libro de Jueces sirve como un testimonio de la constante provisión y paciencia de Dios, incluso en medio de la fragilidad humana y las fluctuaciones morales de Israel. Conquista parcial de la tierra prometida. Jueces. 1. El libro comienza con la tribu de Judá, liderando la conquista de la tierra prometida, aunque no logran expulsar completamente a los habitantes de la región. Otras tribus también participan en la toma de territorios, pero enfrentan desafíos y resistencia en el proceso. Ciclo de apostasía. Jueces. 2. Después de la muerte de Josué, la generación siguiente olvida la alianza con Dios y se involucra en la idolatría. Como resultado, Dios permite que naciones vecinas opriman a Israel. Este ciclo de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación se convertirá en un tema recurrente a lo largo del libro. Primeros jueces: Otoniel, Ahod, Eglón y Samgar. Jueces. 3. Dios envía jueces, líderes carismáticos y libertadores, para liberar a Israel de sus opresores. Otoniel, Ahod y Eglón son mencionados en esta sección como figuras que juegan un papel en la liberación de Israel de Moab y Amón. Débora y Barak. Jueces. 4. El capítulo 4 se centra en Débora, una profetisa y jueza, y Barak, a quien Dios escoge para liderar las fuerzas israelitas contra Jabín, rey de Canaán. La narrativa destaca la participación activa de Débora en la estrategia militar y cómo Dios interviene para darles la victoria sobre Sísara, comandante del ejército cananeo, a través de la valentía de Jael. En estos primeros capítulos de Jueces, vemos el patrón de desobediencia del pueblo de Israel, seguido de la disciplina divina, pero también la gracia de Dios al enviar líderes para liberar a su pueblo. Estos relatos establecen la base para comprender el ciclo continuo de eventos que se desarrollarán a lo largo del libro. Cántico de Débora y Barak. Jueces. 5. Presenta un cántico triunfal compuesto por Débora y Barak después de la victoria sobre Sísara. El cántico celebra la intervención divina, la valentía de los líderes y el papel crucial de figuras como Jael en la derrota de los oponentes de Israel, Gedeón y el llamado divino. Jueces. 6. Israel vuelve a caer en la idolatría, y como consecuencia, Dios entrega al pueblo en manos de los madianitas. Gedeón es llamado por un ángel del Señor mientras trabaja en la era, y a pesar de su inicial falta de confianza, finalmente lidera a Israel en la derrota de los madianitas con un ejército reducido, demostrando la omnipotencia divina. La victoria de Gedeón, con 300 hombres. Jueces. 7. Dios instruye a Gedeón a reducir aún más su ejército, demostrando que la victoria no depende de la fuerza humana, sino de la intervención divina. Con solo 300 hombres, Gedeón ataca el campamento madianita de noche, logrando una victoria sorprendente y atribuyendo el éxito a Dios.
Gedeón y la caída de los madianitas. Jueces. 8. Gedeón persigue a los líderes madianitas y derrota a Seba y Salmuna. Aunque Gedeón rechaza convertirse en rey, acepta crear un efod, un objeto de culto que eventualmente se convierte en una fuente de idolatría para los israelitas. Gedeón muere, y a pesar de sus logros, Israel vuelve a apartarse de Dios. Estos capítulos narran la historia de líderes como Débora y Gedeón, destacando la intervención divina y el papel crucial de la obediencia del pueblo. A pesar de las victorias militares, la constante tendencia de Israel a desviarse de la adoración a Dios sigue siendo un tema central en el libro de Jueces. Abimelec, el hijo de Gedeón. Jueces. 9. Después de la muerte de Gedeón, su hijo Abimelec ambiciona el liderazgo y asesina a sus hermanos para consolidar su poder. Sin embargo, su reinado es breve y marcado por la violencia. Eventualmente, Abimelec muere en circunstancias trágicas, ilustrando las consecuencias de la ambición desenfrenada. Tola y Jair, nuevos jueces. Jueces. 10. En un ciclo típico, los israelitas se alejan nuevamente de Dios y son oprimidos por los amonitas y filisteos. Tola y Jair surgen como jueces que lideran y liberan a Israel durante un tiempo. A pesar de la intervención divina, la tendencia de apostasía persiste. Jefté, el juez impetuoso. Jueces. 11. Jefté, un valiente guerrero, es llamado por los ancianos de Galaad para liderar la lucha contra los amonitas. En su fervor, hace un voto precipitado a Dios, prometiendo ofrecer como sacrificio lo primero que salga de su casa si regresa victorioso. Trágicamente, su única hija es la primera en salir, y Jefté cumple su voto. Disputa con Efraín y nuevos jueces. Jueces. 12. Jefté enfrenta conflictos con la tribu de Efraín, lo que resulta en una guerra civil entre las tribus de Israel. Después de esta disputa, 3 nuevos jueces, Ibsán, Elón y Abdón, surgen para liderar a Israel en tiempos de paz y prosperidad relativa. Estos capítulos muestran la continua oscilación de Israel entre la obediencia y la desobediencia, así como las consecuencias de las decisiones impulsivas. Los líderes destacados en este periodo, como Abimelec y Jefté, ilustran la complejidad moral y espiritual de esta época en la historia de Israel. Nacimiento de Sansón. Jueces. 13. La historia de Sansón comienza con el anuncio del nacimiento milagroso a la esposa de Manoa, que era estéril. Un ángel del Señor predice el nacimiento de un hijo que será consagrado a Dios y destacará por su fuerza sobrenatural. Matrimonio de Sansón y su confrontación con un león. Jueces. 14. Sansón busca casarse con una mujer filistea en desacuerdo con la ley de Dios. Durante la boda, Sansón plantea un enigma a los filisteos y, en un incidente posterior, mata a un león con sus manos desnudas. Represalias de Sansón y la derrota de los filisteos. Jueces. 15. Debido a problemas con su esposa, Sansón realiza una serie de represalias contra los filisteos, incluyendo la quema de sus cosechas. Esto provoca una confrontación con los filisteos, pero Sansón, por el Espíritu del Señor, derrota a 1000 de ellos con la quijada de un asno. Sansón y Dalila. Jueces. 16. Sansón se enamora de Dalila, una mujer filistea, y ella intenta descubrir la fuente de su fuerza sobrenatural. Después de 3 engaños, Sansón finalmente revela que su fuerza proviene de su voto nazareo y el corte de su cabello. Los filisteos, aprovechando esta debilidad, capturan a Sansón, le cortan el cabello y lo ciegan. Sin embargo, en un último acto de fuerza, Sansón derriba un templo filisteo, matando a muchos, incluyéndose a sí mismo. Estos capítulos narran la historia de Sansón, un juez cuya fuerza extraordinaria está vinculada a su voto nazareo. A través de su vida, vemos la tensión entre su llamado divino y sus debilidades personales, así como las consecuencias de sus elecciones, que tienen un impacto duradero en la historia de Israel. Idolatría de Micaía. Jueces. 17. La narrativa cambia a un relato que no sigue la secuencia cronológica principal.
Micaía, un hombre de la tribu de Efraín, roba a su madre y luego confiesa su crimen. Como resultado, ella decide consagrar el dinero robado a Dios. Micaía contrata a un levita para ser su sacerdote personal y establece un santuario doméstico, mostrando la corrupción y falta de respeto por la ley divina. Los danitas en busca de heredad. Jueces. 18. La tribu de Dan, en busca de tierras, envía a 5 espías a explorar la región. Encuentran el santuario de Micaía y convencen al levita de unirse a ellos como sacerdote. Los danitas, guiados por el levita, saquean el santuario de Micaía y lo incorporan a su propia adoración idólatra. El levita y su concubina. Jueces. 19. Un levita, junto con su concubina, viaja a la ciudad de Gibeá. En un acto de maldad, los habitantes de Gibeá cometen una atrocidad contra la concubina. El levita corta su cuerpo en 12 partes y envía las partes a las tribus de Israel, provocando una respuesta de indignación. Guerra contra Benjamín. Jueces. 20. Las tribus de Israel se reúnen para vengar la atrocidad cometida en Gibeá. Sin embargo, la tribu de Benjamín, a la que pertenecían los perpetradores, se niega a entregar a los culpables. Esto desencadena una guerra civil en la que se producen grandes pérdidas de vidas de ambas partes. Mujeres para los de Benjamín. Jueces. 21. Después de la guerra civil, las tribus restantes se dan cuenta de que han casi exterminado a la tribu de Benjamín. Compungidos, buscan una solución para asegurar la continuidad de la tribu de Benjamín y proporcionar esposas a los sobrevivientes. Lo logran secuestrando mujeres de Jabes de Galad y dándolas en matrimonio a los benjamitas. Estos capítulos finales del libro de Jueces describen eventos caóticos y moralmente turbios, subrayando la falta de liderazgo efectivo y la decadencia moral en la sociedad israelita. La historia revela la necesidad de una guía divina y la importancia de vivir según los principios establecidos por Dios. La moraleja del libro de Jueces podría centrarse en la importancia de la fidelidad, obediencia y dependencia constante de Dios. A lo largo de la narrativa, vemos cómo el pueblo de Israel experimenta ciclos repetitivos de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. Este patrón señala la tendencia humana a apartarse de Dios cuando las circunstancias son favorables y a buscarlo solo en tiempos de crisis. La historia de los jueces también destaca las consecuencias de la desobediencia y la adopción de prácticas idolátricas. A pesar de los líderes carismáticos y las intervenciones divinas que salvan temporalmente a Israel, la falta de un compromiso constante con Dios lleva a la decadencia moral y espiritual. La moraleja, por lo tanto, podría ser que la verdadera estabilidad y prosperidad se encuentran en una relación continua y fiel con Dios. Aprender de los errores del pasado, mantener la obediencia a los mandamientos divinos y depender de la gracia de Dios en todas las circunstancias, son lecciones clave que se desprenden del libro de Jueces. Este libro nos recuerda la importancia de buscar la dirección divina y vivir de acuerdo con los principios éticos y espirituales establecidos por Dios para experimentar verdadera libertad y prosperidad.